Lo siento, solo Soy una experta en sabotear cosas como esta y no quiero hacer eso en esta ocasión. Quiero decir, eres lindo, estamos aquí, ¿verdad? De acuerdo. Estoy emocionado de haber sido forzado a conocerte. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Pink Grapefruit es un filme corto estrenado en el año 2015, escrito por Chris Levitus y Michael Mohan, el cual fue dirigido por este último. Protagonizado por Wendy McComb y Nathan Stewart Hewitt, cuenta la historia de dos desconocidos, quienes son invitados por un matrimonio de amigos en común a pasar un fin de semana en una casa en Palm Springs, California, con la intención de que se conozcan y se conviertan en pareja, causando una tensión e incomodidad entre los involucrados. En el episodio anterior, sobre la cinta Preludio, hablamos sobre el primer encuentro que tienes con una persona que quizá se convierta en parte importante de tu vida, ya sea a corto, mediano o a largo plazo, así como los contextos sociales que propician esto, tales como la escuela, trabajo o una reunión social. Si bien, en la mayoría de las ocasiones, estos encuentros ocurren de manera casual, natural o por coincidencia, también se pueden dar con premeditación, no por un ser superior que manipula los hilos del universo, sino por acción humana. Ya sea con la intención de hacer una buena obra, porque les hace sentido en sus mentes, asumen qué es lo que la otra persona desea por alguna conversación que tuvieron, o sus propias creencias, o por la razón que sea, algunos individuos aprovechan u organizan una situación social para que dos personas se conozcan, usualmente con el propósito de que inicien una relación romántica. Por experiencias propias y ajenas, sé que, aunque haya disposición y emoción de conocer a alguien, esto puede tornarse en una situación bastante incómoda, tal y como les ocurre a los protagonistas de la película corta que hablaremos en este episodio. Dentro de una camioneta que viaja sobre la carretera de Palm Springs, una joven responde de manera escéptica a la pareja de amistades que va con ella, acerca de que se pueda dar una relación cuando se presenta intencionalmente a dos personas, en gran parte porque nunca ha funcionado para ella, estableciendo que este tipo de uniones están destinadas a fracasar. Al poco tiempo, llegan a la quinta o casa de verano donde pasarán el fin de semana, y el amigo de la joven le da algunas indicaciones a la persona quien piensan presentarle. Esto provoca que la amiga de ella se emocione, mientras que la joven se mantiene ecuánime ante la situación, estado de ánimo que se mantiene cuando ambos le anticipan que la exprometida de esta persona era grandiosa y graciosa. Aún así, en un momento de privacidad, la joven deja salir una leve sonrisa que refleja su emoción al respecto de todo este prefabricado asunto. Momentos después, suena la puerta y nuestra protagonista va a atenderla. Ella recibe a él, y ambos comienzan con una plática casual sobre si no tuvo problemas para llegar, dentro de la cual empiezan a existir algunas miradas curiosas, sino también de la pareja que los observa, quien al ser descubiertos los animan a seguir y huyen de la escena. Después de eso, las cosas comienzan a salir un tanto mal, y de manera incómoda, entre ambos, en parte por asumir algunas cosas, y también por no saber cómo acercarse naturalmente a la otra persona, fomentado porque saben que la premisa de esta ocasión es el que ambos se conozcan con motivos románticos. Afortunadamente, ambos lo hablan claramente y dejan la puerta abierta para que las cosas sucedan con naturalidad, y la situación mejora considerablemente, al grado que esa misma noche tienen su primer encuentro sexual. Mientras todo esto sucede, la pareja los observa constantemente, sorprendidos de que ninguno de los dos haya estropeado este encuentro. A la mañana siguiente, ambos se levantan un tanto extrañados de la situación, pero contentos de que haya sucedido. Al final, ambos deciden irse juntos de la quinta, dejando a la otra pareja preguntándose sobre su propia relación, y el corto termina.
Uno de los detalles que no mencioné en el episodio anterior, porque es más pertinente a la película o corto que vamos a hablar en esta ocasión, es que si bien se tocó el aspecto de cómo conocí a mis 3 exparejas, una de ellas fue mediante un encuentro premeditado. Y si bien yo en ese momento no lo sabía, o al menos no recuerdo que yo haya ido a esa reunión social con esa intención o que me hayan dicho algo, fue algo que se nos reveló ya hasta después. Pero sí, o sea, si bien era el cumpleaños de la que en ese entonces era pareja de mi amigo, pues la situación se dio de que éramos los únicos solteros y después nos dijeron en una reunión que lo habían medio planeado y todo. Pero lo que se dio en esa reunión entre esta chava y yo fue, o se sintió bastante natural. Empezamos a platicar y todo se dio muy bien. Y creo que fue lo mejor, porque en mi opinión, siento que cuando haces algo por tus amigos para que se conozcan o para que sean novios o según tú tengas esa imaginación, siento que le estás añadiendo una presión adicional que no debe de ser o que no debería ser en algo que se debe dar de forma muy natural. Porque si me hubieran dicho, o al menos a mí nunca lo hablé con esta chava, si en su caso cómo se hubiera sentido al respecto, pero si me hubieran dicho de que, oye, va a estar esta chica y pues no tiene novio y no sé, como que te sientes observado, como que sientes esa que se tiene que dar la situación, como pasa en esta película, de que te sientes observado, ya sea literalmente, o sea, por ejemplo, en mi caso, en la fiesta, o en el caso de los protagonistas de esta película, cuando los están viendo, cuando están platicando, cuando el chavo apenas llega a la casa de verano, que estuviéramos platicando esta chava y yo, y de repente volteas y te hacen unas miradillas y cosas así. En lo personal es como que bastante incómodo. Sí, a veces lo es cuando no es permitido, bueno, o al menos lo era cuando era más chico. No sé si te pasó que estás en la primaria o estás en alguna parte y estás platicando con ya sea alguien que te gusta o alguien que es del sexo opuesto o de tu mismo sexo y que pudiera ser alguien, una potencial pareja, pero a lo mejor ni lo estás pensando en ese momento y se te quedan viendo y es como que déjenme en paz. No siento que sea lo más adecuado. Incluso en Preludio pasa, pero muy levemente, cuando la hermana de la protagonista le dice, oye, ¿no te está echando los perros o qué? Como que se ríe o como que ahí la situación. Entonces, o sea, es algo que se da, es esa, la situación la engloba el que aquí, al menos en México, se utiliza para insinuar que a alguien le gusta, al que a alguien le gusta a la persona con la que estás hablando, ¿no? Y yo siento que es algo que debería fluir, que debe ser lo más natural del mundo. Yo sentiría, esto está de mi opinión, no quiero decir que sea la ley del mundo, pero como que sientes como que tienes que cumplir cierta expectativa. Digo, cuando estás más chavo, cuando estás más grande, pues igual eso pasa. Pero cuando es una situación de más jóvenes, como que dices, pues como que sientes un compromiso con la persona que te está presentando a su amiga o su amigo, ¿no? Sobre todo si es alguien cercano, de que pues está teniendo la confianza de que te considera como que alguien bueno para una persona que también conoce y como que se siente un poco de compromiso de que las cosas salgan bien, ¿no? Que no ofendas a la otra persona, que no seas grosero ni nada. Y no es porque lo tengas que ser, sino el que no quererla ofender, que también es algo que pasa en esta película, porque cuando no conoces a alguien o apenas te lo presentan o te la presentan en una fiesta, pues conoces poco del trasfondo que tiene, ¿no? Puedes empezar dependiendo de quién seas, a lo mejor asumes algo. Un ejemplo de lo que pasa en esta película es cuando él le prepara un trago a ella y pues resulta que ella no toma, entonces como que la situación ahí incómoda de que, no sé, en un caso más extremo, no me estás prestando atención o no estás, no sé, dependiendo de cómo lo tomen, ¿no? Entonces está es como todo, o sea, en un inicio de cualquier relación, incluso de amistad, va a haber esos trastabilleos donde estás conociendo a la persona, pero pues tú como que asumes ciertos comportamientos, ¿no? O sea, si es alguien que vive en tu ciudad o alguien que dices, pues es amigo de mi amiga o amiga de mi amigo, amiga de mi amiga, pues hasta a lo mejor asumes de que es alguien que tiene los mismos gustos o la misma forma de divertirse y pues no siempre va a ser así, digo, como la cliché de cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces siempre va a haber esa etapa de estar conociendo a la otra persona y pues se puede dar esas situaciones incómodas de estarlo conociendo o de estarla conociendo. Y pues el añadido compromiso pues te la presión de que ya la regué y luego mi
mi amiga o mi amigo que me la presentó, o sea, me va a decir algo, no sé. Está esa presión extra, ¿no? Aunque yo en general siento que no he tenido malas experiencias, o bueno, siento que creo que la única experiencia que tuve fue esa de mi segunda pareja, que la conocí por algo más o menos premeditado, pero que a final de cuentas se dio natural. Siento que me ha ido bien, pero yo siento que no es algo que... no es como que la mejor manera. O si se hace, pues que sea como pasó entre nosotros, o sea, que pues se dio natural, no decirle a tu amiga, oye, te quiero presentar a alguien como para que ande, ¿no? O sea, sino que pues invitas a las dos partes y ya si se conocen o no, pues qué bien, y si no, pues la vida sigue al final de cuentas. Creo que la única, pues no voy a decir que fue mala experiencia, fue agridulce, porque no creo que no pasó nada malo o no pasó nada, literalmente. No fue tanto una situación de que te presentaran a alguien en persona, sino alguien que me presentaron, o bueno, me pasaron su WhatsApp, no sé, para que hablara con ella. La situación fue así: una ex compañera de la facultad me contactó y me dijo, no sé si estuvo medio raro, que oye, ¿tienes novia o estás en una relación? Y pues se me hizo raro porque hace mucho que no hablamos, no es alguien con que... es alguien que aprecio, pero que hace mucho que no nos veíamos o que no nos vemos. Y me dice de que si estoy en una relación, y pues le digo que no. Y pues me dice, oye, ¿quieres conocer a alguien? Y, o sea, sí, pues digo, no voy a decir que nada, que acepté por compromiso, pero fue como que bueno, no se pierde nada en esta situación. O sea, estoy abierto a eso. Y me pasó el contacto de una amiga de ella y empezamos a platicar por WhatsApp. Pues empezamos a hablar ahí, bueno, empezamos a escribirnos, porque creo que ni siquiera nos mandamos mensajes de voz. Siento que fue una conversación cordial. Ya a los meses o varios tiempos después, pues como que nos dimos cuenta de que los planes de vida de cada quien no coincidían, y la relación pues más bien no la relación, porque ni siquiera nos conocimos en persona cuando a lo mejor se iban a dar ciertas oportunidades para vernos, como que siempre salía algo. Ya para las últimas semanas o los últimos días, pues era muy claro que los dos teníamos un camino muy, muy distinto y no se dio nada. Como que sí había en el tono de la conversación, porque pues mi amiga de la escuela pues me dijo, como que me lo dijo muy claro, de que pues la idea es que anden, o lo que yo quisiera es que anduvieran. Y no sé si a ella le dijo lo mismo. Entonces como que en las conversaciones había ese tono de que pues ya sabemos por lo que estamos hablando, ¿no? Entonces como que le añadió ese tono curioso a todas las interacciones que tuvimos mediante el WhatsApp. Y no sé si eso a final de cuentas pues afectó a que no se diera algo más allá. Digo, lo clave es lo que ya mencioné, que no éramos muy compatibles, al menos en lo que reflejábamos por conversación, y no se dio. Por eso es lo que insisto, de que no debería de haber esa presión adicional a algo que, si bien que pudiera ya tener algo de presión, porque pues quieres, ya sea dependiendo de la persona que seas, es el grado de presión que tú te vas a poner, ¿no? De que quieres agradarle a cierta persona, ya sea para que sea tu amigo, para que sean pareja, o lo que tengas en tu plan de vida. Entonces añadirle esa otra capa está como que medio difícil, o sea, como que le añades factores en contra a la relación, más que motivar a que en realidad se dé. Y bueno, esa interacción me puso a pensar específicamente cómo se dio también, en que si es benéfico o no conocer a una persona de manera virtual o de manera por chat, o sea, con un tiempo muy prolongado entre que se inicia una conversación y que luego hay algún tipo de encuentro en persona, ya sea una salida a pasear, al cine, bueno, cuando se podía ir al cine, o cuando se podía pasear, o cuando se podía salir, el pasar mucho tiempo, porque siento que sí ha pasado, tanto en esa situación como en otras, en las que por el hecho de no haber alguna conversación en persona, como que se empieza a perder el interés, el interés ya sea de ser novios o ser pareja, o ser amigos, o seguir la relación, porque pues a final de cuentas los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Y necesitamos el contacto físico, a lo mejor no necesariamente de
de abrazarnos o de estrecharnos la mano, que pues sí es importante, pero o sea, el simple hecho de vernos en persona pues cambia bastante, incluso en esta situación en la que estamos ahorita, o en la que se está grabando este episodio, que sigue todavía la pandemia o la cuarentena sobre el tema del COVID-19, pues si bien las videollamadas han mitigado eso de que poder verse a tus amigos o a tu pareja o lo que sea, si no viven juntos, pues nunca va a sustituir las reuniones sociales o lo que decía ahora antes de pasear con tu pareja o andar juntos o simplemente ahí platicar en el parque o algo más inocente, ¿no? O sea, por más de que sí nos podamos ver a través de una cámara o que nos escribamos o todo, pues nunca va a ser lo mismo que cuando nos podíamos ver en persona. Entonces siento que, bueno, este ya es un caso muy particular de esa interacción, pero es algo que también me puse a reflexionar y que pues me recordó la película esta, o este corto de Pink Grapefruit, de esa cita arreglada o ese encuentro arreglado que tuve por WhatsApp, y como también de las relaciones a distancia o el hecho de no ver a una persona. O sea, es difícil entablar una relación más seria que simplemente por chat, pero bueno, también entiendo a las personas que sí lo hacen, porque a veces por trabajo, no sé, también se separan por mucho tiempo, pero pues ya hubo una base, en muchas ocasiones ya hubo una base sólida construida en persona como para que se pueda pues pasar ese tiempo, ¿no? Que se pueda superar ese distanciamiento y que eventualmente se visiten, ¿no? Eso también me puso a reflexionar, aunque no es un caso particular de esta película que se estrenó hace unos 5 años, donde pues no existía estas limitantes de distanciamiento social que tenemos en este momento. La otra cosa que me puso a pensar esta película, o que me recordó, o que me hizo a reflexionar, es si bien hay un periodo de adaptación donde hay cosas que dices o que haces y que pues la persona a la que estás conociendo pues no le parezcan, o que no sabías que ella no le gustaban, o que pues es el periodo donde te estás acoplando, ¿no? Cuando te estás conociendo a la otra persona, también pasa en las primeras etapas del noviazgo. Si bien pues este es un corto de como 10 minutos y pasan cosas muy rápido, pues cuando ellos tienen su primer encuentro sexual, pues sí me hizo recordar, no necesariamente a eso, o bueno, sí, para ya somos adultos, hablarlo abiertamente. O sea, la primera vez que tienen, no necesariamente tu primera vez como tal, pero la primera vez que estás en ese contexto con una persona, pues no que sea raro, pero es como que es un cambio en la dinámica que tenían anteriormente. No porque no decir que cuando tienes sexo con alguien o no, tu relación no es tan cercana. O sea, puede ser muy cercana sin haber tenido ese tipo de intimidad física, pero definitivamente cambia algo en la dinámica, ya sea para bien o para mal, dependiendo de la compatibilidad que tengan entre ambas partes o 3 partes, o como he dicho la otra vez, de que pues todas las partes involucradas en una relación, ¿no? Pero entonces cuando pasa, como que te quedas así de que ok, esto pasó, ¿no? Y pues puede ser como en el caso de la película, que es una ocasión feliz, ¿no? De que sí te quedas viendo así como que medio raro o incómodo, pero con la sonrisilla de que me la pasé muy bien y ojalá se pueda dar otra vez, y en contexto, claro, consensual y con comunicación, que eso es lo que va haciendo que las cosas dejen de ser incómodas, o que el acoplamiento entre ambos sea mucho menor. Más allá de este encuentro que tuvieron, yo siento que dentro del contexto de la película es el hecho de que, a pesar de que tienen esa presión social de que se dé su relación, el hecho de que lo hablen directamente, de que ¿sabes qué? Pues sí, está medio raro esto, o sea, como que muy forzado, la están forzando mucho estos chavos, pero pues ¿por qué no dar la oportunidad? Yo me siento así, esta es mi experiencia antes de esto. A lo mejor ella no creía en este tipo de situaciones, pero pues empezó a entender muy bien con él, y igual él también se empieza a entender, a pesar de que tienen ahí sus trastabilleos cuando se empiezan a conocer, pero al momento de hablarlo es cuando la cosa fluye más relajadamente, empiezan a
a convivir, las risillas, a tener pláticas más dinámicas, no nada más el de que, oye, ¿y qué tal el clima? Y oye, batallaste mucho para llegar, o sea, cosas inconsecuentes que son pues para hacer plática nomás al principio. Pero ya cuando hay una comunicación y ya ahí se habla directamente las cosas y no queda así como que, pues este chavo, esta chava, no sé cómo acercarme. Pues es nada más de acercarse, nada más de hablarlo ya. Si igual hubiera sido de que, oye, ¿sabes qué? Pues sí está esto, pero pues no está funcionando, no se está dando. También es válido. La situación es lo que combate lo que hablamos al principio, de que pues te quitas la presión. O sea, aunque te digan de que, oye, quiero presentarte a esta persona, lo que sea, lo ideal sería ir con la confianza de que, oye, pues no te aseguro que pase, ¿no? O sea, no me voy a cegar o no voy a sabotear la situación, pero pues si no se da, no se da. Y si hablas con la persona de que, oye, pues me agrada mucho, pero no está funcionando, o no siento que pues podemos ser amigos o simplemente nos conocemos en la fiesta y ya. Pero como siempre y como se ha hablado muchas veces en este podcast, pues lo importante es la comunicación, el hablar las cosas para que fluyan o se terminen de la manera más amigable y benéfica para ambas partes. También, hablando de mi experiencia personal, cuando las cosas no se empiezan a hablar o se empiezan a asumir o se empiezan a dejar de lado, o que identificas que la otra persona a lo mejor ya no se siente tan cómoda, o que pues se nota que ya no está interesada en seguir, pero a lo mejor no lo hablas por miedo a que se termine la relación, puede ser que lo más seguro es que solo estás prolongando lo inevitable y que la terminación amigable que podía darse quizá ya no se pueda dar porque hiciste que se acumulara la incomodidad que tenían la persona a la que amas, ¿no? Entonces siempre es importante hablar todo lo que surja sin tenerle miedo a que la relación termine, porque a veces es lo mejor. Y por último, quería mencionar sobre una situación que, al menos sí, digo, lo que hablamos anteriormente me incomoda o me incomodaba un poco más cuando estaba adolescente o cuando estaba más chavo, pero lo que sí me sigue sacando de onda o incomodando es cuando una pareja que tengas, ya sea de amigos o sobre todo de familia, los amigos, al menos en mi caso particular, son más comprensivos al respecto, pero la familia sobre todo te insiste en que tengas novio, tengas novia, que te cases o que tengas hijos, y te está ahí presionando, y en las reuniones te empieza a hacer los comentarios o te empezaba a hacer los comentarios, y es muy insistente, pero lo que a mí me frustra o que me saca de onda es el ver que, o sea, te insisten en que hagas algo o que cumplas algo, pero estas personas pues se nota que no son felices o que se las ven muy negras por la situación en la que están. Digo que siempre va a haber complicaciones, pero que se nota que no están ni siquiera felizmente casados o que son felices por estar juntos con alguien, ¿no? Pero como ellos sí se casaron, tienen esa mentalidad de qué es lo que se tiene que hacer, o que a veces, bueno, esto ya es asumir de mi parte, pero a veces como que siento que para que estén al mismo nivel, ¿no? Como que sienten que ya no están tan conectados contigo porque tú sigues soltero o soltera, y como no estás casado, no tienes hijos, pues se siente ahí la diferencia, y yo pienso que quieren que estemos todos al mismo nivel para poder seguir teniendo la amistad o siguiendo la relación de la familia en los mismos términos que cuando estábamos más chavos. Pero pues se nota que se las ven difíciles, y no es por decir que automáticamente cuando te casas o cuando tienes hijos te va a ir mal, ¿no? Pero es algo que siempre va a haber dificultades, porque pues es la dinámica entre dos personas y hay problemas, y como mencionamos, pues dependiendo de la comunicación o la confianza que tengan, pues las van a resolver de manera más pronta o nunca si no hay esa confianza. Y aunque yo no tengo descendencia, pues por experiencia propia de ser hijo o de observación, sé que pues no es fácil, porque un ser humano, a diferencia de una mascota, pues va a tener sus propios deseos, sus propias ideas y sus propios impulsos. Entonces el controlarlos o el tratar de educarlos de cierta forma, pues va a estar difícil. Eso no lo niego, y respeto tanto a mis padres como a mis amistades que ya tienen su descendencia, y a mis primas, a mis tíos también, que a todos los que han sido madres y padres, mis respetos. Pero el hecho de que hayan sido ellos
no significa que uno tenga que hacer lo mismo. Digo, siempre uno abierto a que se puede dar en un futuro, que tal vez sí haya la posibilidad o el deseo de educar a alguien para que continúe tu legado o el educar a alguien. Digo, siento que sería un error el imponer de que porque yo soy así o porque yo me eduqué así, las cosas tienen que ser, ¿no? Entonces, desde ese punto, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, es complicado. Pero, pues el estar insistiendo en que otros sigan tu mismo camino, es lo mismo que platicábamos al principio sobre forzar un encuentro de una relación para que se dé un noviazgo. O sea, que estás añadiéndole presión a algo que se tiene que tomar con toda la calma posible la decisión de que, ok, si quiero estar en un noviazgo y luego quiero formalizar la relación o estar casado ante la ley o la religión, dependiendo de las creencias o la forma en la que fueron criadas las personas. Y luego está el tener hijos. O sea, son decisiones que no se pueden tomar a la ligera o no se deberían tomar a la ligera. Y el hecho de que te estén presionando para tomarlas, siento que es añadirle esa presión extra a algo que debe fluir. Y es como los amigos de estos chavos, ¿no? Que bien tienen toda la intención. O sea, se ve que sí les da gusto que se dé o que se hubiera dado la relación. Pero se quedan como reflexionando, o al menos esa es mi interpretación de la historia al final. No nomás al final, de hecho incluso durante toda la cinta, como que empiezan muy relajados, pero luego los empiezan a ver así como que muy serios, él y ella, verlos como están ahí, y luego que están risi y muy cómodos, y esa escena incómoda donde la amiga los está viendo tener relaciones, se me hace muy, muy raro. Digo, no se dan cuenta, pero como quiera, pues el hecho que tú como espectador lo veas es como que, caray, respeta, ¿no? Incluso te quieren meter hasta en ese momento. Pero mi punto es de que ellos como que reflexionar sobre su propia relación, sobre el inicio que ellos tuvieron y el punto en el que están ahora, que si bien siguen teniendo intimidad y siguen platicando ahí de temas, como que los temas que platican ya no son tan interesantes, como que él está platicando sobre economía, si no mal recuerdo, ahí en la piscina, y ella pues cuando está viendo a los otros, o cuando ellos están teniendo sexo oral y él pues en vez de estar metido en lo que está pasando ahí, está viendo platicar a los otros, como que viendo que caía en una monotonía de la relación y a lo mejor que estaban enfocando más en la vida de otros que en lo que a ellos les concierne y cómo está la dinámica de su propia relación. Que no digo que todas las relaciones pues se van a degradar, pero pues es una evolución. Si no mal recuerdo, el episodio anterior hablábamos sobre la etapa de la luna de miel, de muchas relaciones donde al principio pues todo está bien y a veces ignoras los defectos de los demás, pero luego llega una etapa donde se asienta y pues ya no es esa situación idílica en la que te imaginabas con esta persona y ya lo ves a ella o a él como tal, y es cuando la realidad viene, y no que la realidad sea peor que tu imaginación, pero que es algo que tienes que tener en cuenta y de trabajar y decidir de que ok, si hay suficientes argumentos o suficientes razones para seguir juntos, y si las hay, pues qué mejor, y seguir adelante y seguirlas trabajando, y si no las hay, pues llegar a esa separación cada quien por su lado y es que la vida siga, ¿no? Pero por eso es importante enfocarse más en la relación que uno tiene antes de andar opinando de las demás, porque pues a veces nos puede cegar y puede llevarnos a un final no feliz, que es el que no deseábamos cuando conociste o te presentaron a la persona con la que ahorita estás en una relación. El primer encuentro con quien eventualmente se convirtió en la persona con la que compartes tu vida es un suceso que marca un parteaguas en tu historia personal, sin importar las circunstancias en las que se haya suscitado, que se convierte en un recuerdo tierno o chistoso entre los involucrados. Sin embargo, en el momento previo y cuando sucede, puede ser bastante incómodo por la combinación de emoción, incertidumbre o ansiedad, debido a las circunstancias en las que se da, y más si fue gracias a la influencia directa de nuestras amistades o incluso familia. Pink Grapefruit, de manera breve y concisa, refleja lo raro que puede llegar a ser este primer acercamiento, cómo reaccionamos
y la presión tangible o intangible que las otras personas nos ponen para que esa relación ideal que tienen en su cabeza se dé, que nos hacen sentir observados literal y figurativamente para que se cumpla un deseo externo. Tal vez es mi propia interpretación, pero siento que los tonos pasteles, que son parte de la fotografía, son parte de esto, del idealizar algo sin tomar mucho en cuenta lo que realmente quieren los demás, o incluso nuestra propia relación romántica. Claro que debe haber infinidad de parejas que hasta la fecha siguen juntas gracias a que sus amistades los presentaron, o elaboraron una situación social con el objetivo de que se diera. Sin embargo, el quererle meter presión a algo que en mi opinión tendría que ser lo más natural del mundo, le juega en contra a todo el propósito de querer reunir a dos personas. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Pink Grapefruit o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida, instagram.com/butacaintrovertida y twitter.com/bintrovertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.